Bueno, en esta mañana quisiera que también va a haber una partes en las cuales ustedes me gustaría que participaran en esta exposición de la palabra de Dios. En este grabado tenemos un barquito de papel. ¿A dónde creen que se dirige este barquito? A la deriva. ¿A dónde creen que va a llegar este barquito? Donde lo lleve la corriente. Para donde lo lleve la corriente. O sea, va a caminar por todos lados y sin embargo nunca va a llegar. No hay rumbo. Esto se parece a muchas vidas de los seres humanos que viven, trabajan, van para un lado, van para otro lado, sin rumbo en la vida, y mueren y nunca tuvieron un propósito en su existencia. Nunca llegaron a ningún lado porque no había un destino propiamente señalado para que ellos llegaran. El libro de Efesios capítulo 2 nos dice la palabra de Dios. Recuerden que en ese tiempo, Pablo está hablando a los efesios, en aquel tiempo en que ellos no conocían todavía al Señor, y les dice, en ese tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Y esto es la situación quizás de muchas vidas, de algunas personas que no tienen a Cristo, que no han conocido de Él, que realmente no son sus discípulos, sencillamente ellos se han separado de Cristo, están excluidos de estas promesas de Dios, no tienen esperanza. Una vida sin Cristo, una vida sin Dios, es una vida sin esperanza, es una vida en el mundo que se vive como un barquito de papel, de un lado para otro, viajando, viviendo, comiendo, trabajando, viviendo, pero sin llegar ni tener ningún propósito, ningún destino en su vida. ¿Creen ustedes que este barco pueda ser llevado por la corriente y por la marea a donde la corriente y la marea lo lleven? No. ¿Por qué creen que no puede ser llevado? Porque es que lo dirija. Porque tiene un capitán. Precisamente porque tiene un timón. Tiene un timón y un timonel que agarra firmemente el timón, y no importa que las olas vayan en contra, no importa que la corriente sea contraria, este barco sí va a llegar a su destino, porque lleva un timón, una dirección, hay un propósito y está firme ese propósito. Y esto se parece también a las vidas de algunos seres humanos, de los cristianos, cuyo timón de su vida va siendo dirigido por Jesucristo. Hay un propósito cuando la vida de un ser humano es dirigida por Cristo. Cuando un ser humano en su vida, existe Dios en su vida y le da lugar en su vida cotidiana, entonces va a llegar a feliz término, va a tener un propósito en la vida, va a llegar a un destino final feliz. También, además, el barco, para que llegue a su destino, no solo necesita un timón y un capitán y alguien que vaya controlando el timón, sino también se necesita una carta de navegación. Antes de que zarpe el barco, necesita trazar las distancias que va a recorrer, fijar a dónde se dirige, fijar la distancia, el tiempo, el combustible, todo lo necesario para la tripulación para que pueda sobrevivir. Entonces se necesita una carta de navegación para saber hacia dónde se dirige esta embarcación. Y también en la vida de los cristianos tenemos una carta de navegación, la cual nos señala por dónde debemos de caminar, hacia dónde nos dirigimos en nuestra vida cristiana. Y esa es la palabra de Dios, esa es la Biblia, la cual nos señala el camino que un cristiano debe de seguir para continuar en su vida cotidiana. ¿Cuál es el destino y propósito de nuestra vida humana?
una pregunta que nos va a interesar y que nos va a ocupar en esta mañana. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos haya creado, nos haya dado vida? Que Dios, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ahí nos dio vida, vio nuestro desarrollo y aún nos mantiene con vida. ¿Cuál es el propósito de vivir, de la vida humana? ¿Qué destino llevamos? ¿Cuál es la finalidad? Muchos creen que cuando la persona muere, ahí se acabó todo, llegó al final. Pero ¿será esto verdad? ¿Cuál es el propósito y el destino de la vida humana? Los seres humanos fuimos criados para llegar a la inmortalidad. Para llegar a la inmortalidad, es decir, no morir jamás. Esta vida solamente es una etapa, pero es solamente como una estación, como un puerto al que llegamos, pero realmente el destino final de la vida humana y de haber creado Dios millones de seres humanos sobre la faz de la tierra, no es sencillamente que mueran y ahí se acaba todo, sino que los seres humanos podamos llegar a la inmortalidad, quiere decir a la eternidad donde no moriremos jamás, donde será una vida totalmente diferente a la vida terrestre que hoy tenemos, será una vida al estilo de Dios como Dios la está viviendo. En Eclesiastés capítulo 3 nos dice la Biblia que Dios hizo todo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón del hombre. Hay un deseo de ser eterno. Una persona normal, y digo una persona normal, subrayando normal, no desea morir. No desea morir. Si está un poco de su mente desequilibrado, sí va a desear morir. Si una persona en esta vida no tiene una meta, no tiene un propósito, no sabe cuál es la razón de vivir, pues también se va a desilusionar y va a pensar que es mejor morir. Pero en realidad, la verdadera realidad es que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Hay eternidad en nuestra mente. Queremos vivir, queremos una vida mejor en todos los aspectos. Si tenemos una enfermedad, queremos estar sanos. Si tenemos un dolor, queremos no tener ese dolor. Si tenemos escasez, no queremos tener escasez. Está en nuestro corazón, es decir, en nuestra mente, en nuestro ser, el deseo de llegar a esa vida que Dios disfruta, donde no hay dolor, donde no hay lágrimas, donde todo es deleite y felicidad perpetuo que no se acaba. Y Dios hizo todo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón del hombre, de tal manera que el hombre no alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Hoy día los científicos no alcanzan a comprender toda la obra que Dios ha hecho. El universo sigue siendo inexplorable para muchos astrónomos todavía y científicos. Están descubriendo que hay materia negra, pero no saben qué cosa es, pero saben que existe allí. No saben qué leyes funcionan, no saben con qué finalidad. Ignoran muchas cosas del universo, siguen explorando, pero no alcanzan a comprender toda la obra de Dios. Como también no alcanzan a comprender todo el funcionamiento de nuestro cuerpo humano, de la genética, de la herencia, de las enfermedades. No alcanzan a comprender todo lo que Dios maravillosamente nos puso en nuestro cuerpo para que funcione. No se alcanza a comprender aún los microbios, la multitud de microbios que hay, cómo funcionan. No se alcanza a comprender aún cómo funcionan las leyes de física cuántica, que es lo más avanzado aparentemente en la ciencia, que no saben los científicos cómo funciona esta física cuántica. No pueden encontrar un patrón apropiado para poder descubrir en qué consiste lo que ahora está llegando el hombre a descubrir. Nos dice la Biblia, Dios ha hecho que el hombre no alcance a entender toda la obra que Dios ha hecho desde un principio hasta un fin, es decir, toda la creación de Dios. Juan 3:16, el versículo central de toda la Biblia y donde podíamos resumir el plan maravilloso de Dios para los seres humanos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que cree en Él
no se pierda. ¿Y cuál es el destino? Que tenga vida eterna. El destino de todos los seres mortales es que tengamos vida eterna. No vida terrestre, no vida mortal, sino vida eterna, con un cuerpo celestial, vestido este cuerpo terrenal de algo celestial, que Dios hará como lo hizo cuando resucitó Jesucristo. Nuestra vida es como un barco, y ese barco, durante toda nuestra vida debemos de saber que nuestro destino no es morir. Nuestro destino final de esta vida, de este barco que navega hacia la eternidad, hacia la vida de Dios, hacia el reino de Dios, que se llama también eternidad. Pero ¿cómo será la eternidad? Hubo una persona que me dijo en una ocasión: yo no quiero tener vida eterna, si apenas aguanto ahorita las dolencias de mi rabadilla y de mi pierna, para que yo ya quisiera mejor descansar. Ya no, esta vida hay tanto trabajo, tanto dolor, tanto sufrimiento, y todo al final que digamos uno no logra nada. ¿Para qué quiero seguir teniendo vida eterna? Porque esa persona pensaba que la vida terrestre se iba a prolongar eternamente. No, estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de participar de la vida que Dios disfruta y que Él tan generosamente, con amor, quiere compartir generosamente con los seres humanos. ¿Cómo será la eternidad? Dejemos que la Biblia nos conteste en 1 Corintios 2, verso 9. Como está escrito: lo que ojo no ha visto, lo que oído jamás ha escuchado, ni jamás ha subido en la mente, quiere decir en el corazón del hombre, jamás se ha imaginado ningún ser humano lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Ese es el vislumbre de la eternidad. O imagínese usted algún momento de felicidad. ¿Ha tenido usted algún momento de felicidad? Quizá cuando nació su hijo, o cuando se casó, o cuando recibió un título, o se graduó, o cuando recibió un aumento muy jugoso de salario, o cuando un tío lejano le dejó una herencia millonaria y se sintió usted lleno de felicidad, o cuando disfrutó la comida más apetitosa que a usted le gusta, que la disfrutó en grandes. ¿Han tenido momentos de felicidad ustedes? Multipliquen ese momento de felicidad 1000 veces y podremos quizá vislumbrar un poquito de lo maravilloso y feliz que será vivir en la eternidad de Dios, es decir, en el reino eterno de Dios. La vida a veces es como agua, se nos va escapando de las manos, no la podemos retener. El tiempo pasa y cuando menos descubrimos, ya tenemos canas, o ya estamos, llegamos a la edad de los: nunca me había pasado esto, nunca me había dolido esto, yo siempre hacía esto, yo siempre hacía aquello. El Salmo 39:4 nos dice: Señor, esta es una oración que se le hace a Dios, hazme saber cuál será mi fin, cuánto tiempo me queda de vida, hazme saber cuán corta es mi vida, para que yo sepa cuán frágil soy. Es decir, que comprendamos que esta vida es frágil, es pasajera, como dice la Biblia, es como una neblina que aparece en la mañana y en la tarde se desvaneció, o como la flor que sale en la mañana y en la tarde ya se marchitó. Así pasan los años de la vida humana rápido, y Dios quiere que comprendamos que nuestra vida humana es frágil, pero Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo, es decir, ha puesto eternidad, el deseo de llegar a una vida mejor, que no lograremos en esta existencia humana. Por eso está diciendo David: hazme saber cuál será mi fin, de comprender cuán corta es mi vida, para comprender cuán frágil soy, y que si soy frágil y depende mi vida solamente es como un soplo rápido que se pasa, entonces ¿cuál es el objetivo de que Dios me haya dado vida tan corta? Salmo 90:12. Señor, enséñanos a pensar cómo vivir.
Y está hablando de cómo vivir esta vida humana. Enséñanos cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría, para que aprendamos a vivir como Dios planeó que el ser humano viviera el corto tiempo que Dios nos da en esta vida. ¿Saben cómo vemos nosotros el tiempo? Nosotros distorsionamos la forma en que vemos el tiempo. Dios no está sujeto al tiempo, pero nosotros vemos el tiempo. Cuando vemos el tiempo hacia el pasado, lo vemos como con binoculares. ¿Ha visto usted alguna ocasión con binoculares lo que está lejos? Y se ve muy cerquitas. ¿Se acuerda quizás usted cuando tenía unos 10 años menos? ¿No se le hace que fue hace poquito? Que fue hace poquito cuando quizás se casó. Pues sí, hace poquito. Que hace poquito fue cuando tuvo su primer hijo. Que hace poquito fue cuando se graduó de la escuela. Y lo vemos hacia atrás y lo vemos cerquitas. Pero si yo le dijera que hay una promesa para usted dentro de 5 años, ¿cómo la vería la promesa? Lejísimos, de aquí a 5 años. ¿Cuándo va a llegar 5 años a partir de aquí? El futuro lo vemos con binoculares, pero al revés. ¿Ha visto usted volteados los binoculares al revés para ver cómo se ve? Aún lo más cerquita se ve lejos, se ve retirado. Así vemos nosotros el futuro. Así veían los patriarcas y los profetas en la antigüedad, cuando estaba la profecía que iba a nacer Jesucristo en Belén de Judea. Y esperaron cientos de años y años y finalmente nació. Y sabemos que también va a regresar. Y para muchos, está lejísimo. Lo vemos lejos, las promesas de Dios. Tenemos una distorsión. No vemos quizás la realidad correcta sin binoculares, cómo se ve el pasado y cómo se ve y cómo debemos de ver el futuro. ¿Qué hace usted cuando ha tenido que estar leyendo un libro y llega a la última página del libro y dice fin? ¿Qué hace con el libro? Tiene que cerrarlo, se acabó. ¿Qué sucedió en el año 2015 en su vida? ¿Cosas malas? ¿Cosas que quizás recuerda de una manera amarga? Ese capítulo se cerró. Quizás algunas amistades las tuvo en el 2015, pero ahora ya llegamos al 2016, se acabó, cerramos el libro del 2015, debemos de cerrarlo. No vivir en el pasado, sino sencillamente ahora tenemos un nuevo capítulo. Ha terminado un año, empieza un año nuevo, vamos a escribir otro capítulo de nuestra vida. Es necesario escribirlo. Dios nos está dando la oportunidad este nuevo año de ver algo nuevo en nuestra vida que va a ocurrir en nuestra vida cotidiana. Pablo escribió a Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, pero una cosa hago. Una cosa hacía Pablo. Olvidando lo que queda atrás. Tenemos que olvidar lo que queda atrás. Los malos momentos, todas aquellas tribulaciones, adversidades, no viva con ellas más. Ya pasaron, ya es tiempo pasado, usted no puede hacer nada. Si cometió errores, no puede regresar el tiempo y volver a corregir los errores. Ya pasó, tiene que sepultarlo, tiene que cerrar el libro. Como dijo Pablo, me olvido de lo que queda atrás. ¿Qué creen que quedaba atrás de Pablo en su vida? Azotes, persecuciones. Cuando él perseguía a los cristianos, quizás tenía sentimientos de culpabilidad de haber inducido a que murieran familias que estuvieran en la cárcel en el Imperio Romano. Pablo era un perseguidor de los cristianos, promovía la persecución porque quería acabar con todo el cristianismo. ¿Cómo viviría usted si póngase un poquito en las sandalias de Pablo? Si usted hubiera hecho eso, diría, ay, pero es que yo la debo. En el pasado pasó esto y pasó aquello, y quizás ahora en la iglesia donde se iba a reunir Pablo con los hermanos, a lo mejor estaba allí la esposa viuda
de aquel marido que Pablo había mandado a la cárcel o que se fue al circo romano para ser devorado por las fieras. ¿Qué culpabilidad podía haber tenido? Pero hay cosas desagradables que ocurren en nuestra vida y lo que dice Pablo, olvido lo que queda atrás, ya quedó atrás y me esfuerzo por alcanzar, ¿qué cosa? Ahora sí, el esfuerzo no es por lo que quedó atrás, sino lo que está por delante. Dios quiere que veamos hacia adelante. Sigo avanzando, ¿hacia dónde? Hacia la meta, porque tengo una meta. Quien no tiene una meta no se esfuerza tanto, pero el que tiene una meta se esfuerza. Cuando la persona pierde de vista y no tiene ninguna meta, no hay esfuerzo alguno. Me recuerdo de una nadadora que iba a cruzar el Canal de la Mancha. Se había entrenado bastante bien para cruzarlo, tenía la capacidad de hacerlo a nado y comenzó a cruzar, no sé cuántas horas llevaba y ya estaba por terminar cuando se puso una neblina tan densa que ella seguía nadando, pero ya no podía ver que estaba cerquita la playa. ¿Y saben qué? Se desanimó y se rindió cuando estaba a unos metros de lograr su propósito. ¿Por qué? Porque ya no vio la meta. Si nosotros en nuestra vida perdemos la meta, si nuestra vida va sin meta, sin duda, entonces no va a haber esfuerzo de nuestra parte. No va a haber entusiasmo para lograr algo. Cuando hay una meta, entonces hay entusiasmo, como dice Pablo. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece. Y no estamos hablando de la salvación, porque la salvación no es premio, es un regalo de Dios por gracia, es decir, como un regalo inmerecido. Estamos hablando de algo que Dios dará como un premio mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús que tuvo Pablo. Pero se tenía que olvidar del pasado. No viva usted en el pasado, pero sí es importante recordar el pasado para aprender de él las lecciones que nos dejó el pasado. ¿Cometió usted un error en el pasado? No lo vuelva a cometer. Tiene que aprender de ese error. Tiene que cambiar su método. Tiene que cambiar algo para no caer en el mismo error del pasado. Viva con cuidado hoy el presente. Hay que vivirlo cuidadosamente, con sabiduría, pensando cómo quiere que sea su futuro. Hoy estamos viviendo lo que vamos a vivir en el futuro. Estamos poniendo los cimientos de lo que vamos a vivir en el futuro. Así que, hermanos, el tiempo es oro para todos los seres humanos, pero a veces es tan rápido que nos dice Efesios capítulo 5, 15 al 17, tengan cuidado en su manera de vivir. Pablo aconseja a la iglesia, a los cristianos de Éfeso, no vivan como necios, así como tontos que no saben ni para dónde dan, como el barquito de papel que se lo lleva la corriente sin saber ni a dónde va ni qué objetivo tiene de navegar. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento de su vida, cada momento oportuno de su vida, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos ¿de qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios de habernos dado vida y mantenernos todavía en ella y haber llegado a este nuevo año? Todo lo que has sembrado a lo largo de tu vida es lo que usted y yo recogeremos al final de ella. No hay otra. Es un principio fundamental que nos narra y nos menciona la Biblia en Gálatas 6, 7 al 9. No se engañen, de Dios nadie se burla, nadie puede engañar a Dios. Cada uno cosecha, ¿qué cosa? Lo que siembra. Hoy estamos sembrando lo que vamos a cosechar en el futuro. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará, ¿qué cosa? Destrucción, porque es seguir la naturaleza pecaminosa. El que siembra para agradar al Espíritu, es decir, al Espíritu de Dios, al agradar a Dios, del Espíritu va a cosechar vida eterna, vida
de Dios. No nos cansemos de hacer bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Hay que seguir adelante, no darnos por vencido, haciendo el bien. Para este nuevo año 2016, ¿cuál piensan que será el plan de Dios para cada uno de nosotros? ¿Dios tendrá un plan? Nos mantiene con vida todavía en este año. ¿Qué querrá Dios de nosotros? Pregúntese. ¿Estamos dispuestos a que la voluntad de Dios se haga realidad en nuestra vida? Sea cual sea la voluntad de Dios. Recuerdo que una ocasión una persona escribió todos los proyectos para el nuevo año. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer aquello. Y luego le dijo a Dios, nomás falta que le firmes abajo de que estás de acuerdo con todo lo que yo voy a hacer. Y Dios le dijo, hijo mío, esta hoja en blanco, fírmala. Yo voy a poner todo lo de arriba. Pero tienes que confiar en todo lo que yo tengo para ti. No es que nosotros vamos a guiar a Dios, es Dios el que nos va a guiar a nosotros en nuestra vida. Propósito, quiero mencionar, como cristianos debemos de tener un propósito en nuestra vida cristiana para este 2016. Y Colosenses 1, 9 al 10 nos lo menciona. Por eso, desde el día en que lo supimos, cuando Pablo supo que los colosenses, los cristianos colosenses, eran amorosos, que realmente se amaban unos a otros, que su amor trascendía afuera de la iglesia, entonces dice, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, que comprendan plenamente cuál es la voluntad de Dios para cada uno de ustedes, para que vivan de una manera como digna del Señor, agradándole ¿en qué? En todo. Yo en una ocasión escuché a un pastor que decía, no tenemos que agradar a Dios. Y aquí la Biblia dice, agrádele en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Y ahora la pregunta que quiero que entre todos ustedes colaboren, ¿cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo piensa usted que usted puede agradar a Dios? Buscando su voluntad, estudiando su palabra. Buscando su voluntad, aquí nos dice claramente, agradándole para que vivamos de manera digna, ¿verdad? En el conocimiento de Dios, es decir, conocer plenamente su voluntad. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo más le podemos agradar? Ayudar a nuestros hermanos. Ayudando a los hermanos, agradamos a Dios. ¿En qué se complace Dios cuando ve a su hijo que está haciendo qué? Sirviendo a los demás. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Teniendo una relación personal con Él. Una relación personal con Él. Eso agrada a Dios porque es de su agrado realmente. Y es lo que Dios quiere con los seres humanos. La pregunta sigue en pie, ¿cómo podemos agradar a Dios? No peleando con mis hijos. Viviendo en armonía, claro. Viviendo en armonía. Reflejando que en nosotros está el amor de Dios y que no peleamos con los hijos. Y que tratamos de ser sembradores y embajadores de la paz de Dios, ¿verdad? ¿Agradará eso a Dios? Claro, este es mi hijo, mírenlo, aquí está mi hijo, reflejando mi amor, reflejando mi paz, la armonía, reflejando cómo vive la Trinidad. ¿El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven peleando? No. Viven en armonía, ayudándose mutuamente, siendo el uno para el otro. Realmente
compenetrándose uno con el otro. Jamás hay disensión, hay paz, armonía, hay verdadero amor de uno para con el otro. Entonces, podemos reflejar que podemos agradar a Dios no solamente cuando venimos a reunirnos a los servicios, cuando estamos en casa. Podemos reflejar cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la escuela. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Porque muchos piensan que solamente agradamos a Dios cada 8 días o cada que venimos aquí o pero en la vida cotidiana nos olvidamos, o Dios sigue viendo qué es lo que hacemos. Dios está viendo todo lo que hacemos. Bueno, yo quiero mencionar algunas cosas que quizás también ustedes me ayudan. Amando a Dios y amando al prójimo, hermanos, Dios se agrada. Este es mi hijo, que me ama con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente. Y que también mi hijo ha aprendido a compartir mi amor con el prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, nos dice el mandamiento. Crecer en conocimiento. ¿Puede usted amar a una persona que no conoce? No la puede amar. Sencillamente somos seres humanos. Cuando conocemos a una persona, pues a lo mejor la tratamos así de vejecito, ¿no es cierto? Y poco a poquito lo vamos conociendo y lo vamos conociendo y al ratito, ay, ¿cómo te va? Al ratito ya le damos un abrazo, al ratito vamos conociendo, vamos amando a la persona. Y entre más conocemos los atributos de Dios, entre más conocemos a través de la Biblia acerca de Dios, hermanos, eso suscita más amor, provoca más amor en nosotros hacia Él, amándolo, porque estamos creciendo en conocimiento. Entre más crezcamos en conocimiento, más le amaremos, porque no es un conocimiento inútil. No es como saber sacar la raíz cuadrada de un número, la raíz cúbica o cosas por el estilo de la matemática. No, es algo verdaderamente real, práctico, crecer en el conocimiento de Dios. Tener fe en Dios. El que tiene fe, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradarle. ¿Por qué? Porque hay dos aspectos fundamentales de la fe. Primero, debemos de creer que Dios existe. ¿Y por qué creemos que Dios existe? ¿Quién hizo toda la creación? ¿Quién hizo todas las maravillas del universo? Del macrouniverso y del microuniverso. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo funciona todo? ¿Por qué? ¿Quién puso esas leyes? ¿Quién puso la ley de la gravedad? ¿Quién puso la tierra en un punto en el cual el sol no nos quema y no nos asamos como pollos? ¿Quién puso todo eso? ¿Quién hace que funcione todo? Sencillamente, decía Pablo, en Dios vivimos, en Dios nos movemos. Entonces, debemos de creer, y no solamente teóricamente, de que existe Dios, sino realmente hacerlo una realidad en nuestra mente y en nuestro corazón, la existencia de Dios en todo momento de nuestra vida. Entonces nos dice la Biblia, es imposible agradar a Dios sin fe, porque es necesario el que a Dios se acerca crea que existe, y además que es galardonador de los que le buscan, es decir, premia, da algo a aquel que le busca de corazón. Habrá personas que le buscan así nomás por conveniencia, pero creen que Dios le podremos engañar. Cuando Él ve el corazón, ve los pensamientos, a Él no le podemos engañar a los seres humanos, pero a Dios no lo podremos engañar. Así que si nos acercamos a Dios de corazón, dice que Él premia, Él da galardón, recompensa a aquellos que de corazón verdaderamente le buscan. Y esa será una prueba indubitable, una evidencia de la existencia de Dios. Cuando nosotros le buscamos de corazón y tenemos la respuesta, la recompensa de parte de Dios, porque le buscamos con fe. Ofrecer una adoración verdadera. ¿Por qué tenemos que adorar a Dios? Porque Él que nos dio la vida, porque Él que tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, porque Él
quiere que usted y yo tengamos vida eterna disfrutando de la vida que Él disfruta. Y para eso mandó a Jesucristo, para mostrarnos su amor, que muriera por nuestros errores, por nuestros pecados, que Dios ya ha perdonado. Tenemos, como dijo Jesucristo a la samaritana, es necesario, porque la samaritana le decía, Señor, ¿y en cuál templo vamos a adorar a Dios? ¿Cuál es el bueno? ¿Nos vamos a Jerusalén a adorarlo allá? ¿O nos vamos acá al monte de Gerizim en Samaria para adorar a Dios? ¿En cuál templo debemos de adorar? ¿Recuerdan qué le contestó Jesús? Sí. Ni en este, ni en el otro. Dios se agrada y busca adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Y allí la palabra espíritu está con letra minúscula, relacionando el espíritu que hay en el hombre, es decir, la mente del hombre, la conciencia del hombre. Entonces, quiere que realmente cuando le adoremos a Dios, no sea como algunos que a veces van a la iglesia y están moviendo por otro lado y bla, 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 y pueden estar cantando, pero no tienen, su mente no está en las palabras, su mente no está realmente sintonizando con la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque realmente hay distracción, la mente está alejada de Dios. Como dijo Jesucristo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos están lejos de mí. Pero sí, vienen a cantarme, vienen a alabarme con banda, con ciento y tantos músicos y cantores, pero su corazón está lejos de mí. Entonces es importante ofrecer una adoración verdadera, en espíritu y en verdad. Tener una comunión íntima con Dios. Una comunión íntima. Nosotros podemos saber del presidente de la República quién es, ¿verdad? Todos conocemos quién es el presidente de la República. Espero que todos lo sepan. No necesito mencionarlo. Pero ¿tenemos una relación, una comunión, una amistad estrecha con él? Sí. ¿Con el presidente de la República? No. No, con Dios. Estamos hablando del presidente de la República. No tenemos una relación estrecha con él. Nomás le conocemos de oídas, pero no tenemos un trato personal con él. No le conocemos realmente. Y él tampoco no nos conoce. No podemos tener una amistad, una comunión estrecha, una intimidad, una amistad íntima con él, porque no hay un trato. Pero Dios quiere que usted y que yo en lo personal, en lo individual, no en conjunto como iglesia, sino usted como individuo, como persona, como ser humano creado por Dios, tenga una comunión íntima, personal con Dios. ¿Cómo podemos tener una comunión personal íntima con Dios? No le vemos. En oración y estudiando su palabra. Cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios y platicamos con Dios, ¿qué estamos haciendo? Teniendo comunión con Él. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos escuchando las directrices de Dios. Estamos escuchando lo que Él nos dice. Entonces comenzamos a conocerle, comenzamos a amarle. Cuando nosotros tenemos una amargura, una angustia y vamos con Dios como David y le derramamos nuestras palabras, Señor, mira, me siento así, y nos desahogamos. En lugar de ir con el psicólogo a desahogarnos, vamos con Dios y le decimos, Señor, tú sí me entiendes, porque fuiste ser humano y sabes cómo se siente uno. Mira, me pasa esto y me pasa aquello. Usted me puede platicar, puede descansar en Dios. Eso es tener una comunión íntima. Y cuando usted y yo tenemos una comunión íntima con Dios, nuestra vida tiene un propósito. Tenemos entusiasmo para vivir aún en las dificultades y en las adversidades. Obedecer la ley de Cristo. Ha oído usted hablar de la ley de Moisés, ¿verdad? Pero ahora yo le hablo de la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Pablo era judío y conocía toda la ley de Moisés y fue educado a los pies del gran rabino Gamaliel. Entonces él era judío pero de hueso colorado. Y llegó el momento en que Pablo dijo, todo este conocimiento lo tengo
por basura, por el conocimiento de Cristo. Y voy con algunas personas y voy como si yo no tuviera ley. Y les hablo como si yo no tuviera ley. Pero decía Pablo, pero sigo bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál es esa ley que tenemos que obedecer? La ley de Cristo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Vean en la Biblia los mandamientos que dicen unos a otros. Ahí está la ley de Cristo. Ámense los unos a los otros. Perdónense los unos a los otros. Sobrellévense los unos a los otros. Ese tipo de mandamientos, los unos a los otros, los unos a los otros. Ahí está la ley de Cristo. Ahí está indicando lo que tenemos nosotros que hacer por amor a Cristo. Esta es obedecer la ley de Cristo. Y claramente dijo Jesucristo, el que me ama, mi palabra que guardará. ¿Dónde? Quiere decir que la Biblia la va a guardar en el cajón del escritorio y ya está guardando la palabra. ¿O de qué está hablando Cristo? De obedecerla, de practicarla. Cristo dijo, yo voy a comparar a la persona que escucha mis palabras y las vive y las practica como el hombre que edificó una casa sobre la roca. Vienen vientos de la vida, viene todo lo que venga y permanece firme la casa. Pero aquel que escucha mis palabras y no las hace, lo voy a comparar como el que fundó una casa, ¿dónde? En la arena. Y vino el oleaje y vinieron unos vientos, ¿y qué pasó con la casa? Fue destruida. Esa es una vida que no tiene una meta. ¿Por qué? Porque vivir la palabra de Dios nos ayuda a tener propósito en la vida, a fundar bien nuestra vida, aún en la adversidad, para salir adelante. Vivir la vida de Dios. ¿Cómo vive Dios? Piensa por un momento. ¿Cómo vive el Padre con Jesucristo y con el Espíritu Santo? ¿Cómo creen que viven? En armonía. En armonía, con gozo, con alegría. Ellos no están compungidos ni contristados. Viven en abundancia. Viven amándose ellos verdaderamente. Eso es vivir la vida. Y hoy podemos nosotros, si tenemos esa comunión con Dios, podemos aprender una probadita de esa vida que va a ser para toda la eternidad en el futuro. Pero que ahorita ¿es posible vivir en armonía los unos con los otros? Sí, es posible. Dijo Jesucristo, en esto conocerán mis discípulos verdaderos, en que se aman los unos a los otros. Ahí está la ley de Cristo. En esto van a conocer. Así son las personas que me van siguiendo, los que se aman los unos a los otros. Jesucristo lo dijo. Rendición y humildad. Qué difícil es para el ser humano rendirse. Pero rendirse completamente, así como los japoneses en la Segunda Guerra Mundial se rindieron. Cuando no pusieron ninguna traba, sino sencillamente rendición total. Pongan ustedes las condiciones, le dijeron a los aliados, y firmaremos la paz. Nos rendimos totalmente. Pidan lo que quieran, pero estamos rendidos totalmente. Esa es la forma que Dios y nosotros podemos rendirnos a Dios. Eso es negarnos a nosotros mismos. Rendir nuestra voluntad a Dios. Y para rendición se necesita una cualidad muy importante: humildad. Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan. Fue la lección más importante que nos dejó Jesucristo y que vino a demostrarla. Aprendan de mí, como dice Mateo 11, 28 y 29. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Muchos problemas en la vida se debe a que las personas no son ni mansas ni humildes de corazón. No se han rendido su voluntad a Dios. Falta rendición. No falta que pongamos condiciones, como en una ocasión las puso el patriarca Jacob. Dios le dijo a Jacob en el capítulo 28 de Génesis:
mira, Jacob, yo te voy a bendecir, tú vas a viajar para allá, yo te voy a cuidar, yo te voy a dar muchas ovejas, te voy a dar mucho ganado, te voy a bendecir todo esto. ¿Y saben qué le dijo Jacob? Después de que Dios le había dicho todo lo que le iba a dar, le dijo, bueno, Señor, si tú me das esto, si tú me das vacas, si tú me proteges, si tú me esto, si tú aquello, entonces tú serás mi Dios. Sí, si haces esto, tú eres mi Dios. Si no, ¿qué? Si no, no. Entonces era un convenio. Era un convenio. Dios se lo estaba dando ya sin necesidad de convenio. Dios le dijo, te voy a bendecir, voy a hacer todo esto. Pero él solamente como ser humano, la naturaleza humana, ¿verdad? Vamos a hacer un trato. Dios no quiere tratos. Dios quiere no empleados. Quiere hijos que le amen espontánea y voluntariamente. Una meta muy importante que podemos y debemos de seguir trabajando en ella: ser como Cristo. Ser como Cristo. ¿Podrá lograrse esta meta por los seres humanos, por los cristianos? Ser como Cristo. Veamos la Biblia, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció Dios, también los predestinó, es decir, hay un destino para ellos, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El destino de los cristianos es que han sido predestinados para que sean hechos, transformados conforme a la imagen de Cristo. Efesios 4:11 al 13. Él mismo, refiriéndose a Cristo, dentro de su iglesia dio a unos que fueran apóstoles, a otros profetas, a otros les dio capacidad de evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Con qué finalidad lo hizo Dios? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, de tal manera que de este modo llegaremos a la unidad de la fe y pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre perfecto. Y la palabra perfecto no quiere decir que no pueda cometer errores, sino realmente el original es un hombre completo, íntegro, es decir, un cristiano completo, cabal. ¿A la medida de qué? De la plena estatura de Cristo. Es decir, que el cristiano refleje a Cristo viviendo en su vida. Eso es lo que quiere decir, que esté a la estatura de Cristo. Gálatas 4:19 le dice Pablo a los cristianos Gálatas: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Se va formando. ¿Saben que hay dolores de parto? Cuando Cristo no está formado en los seres humanos, en los cristianos. Cuando en los cristianos Cristo no está formado, hay dolor. Hay dolor. ¿Por qué? Porque Cristo no está formado dentro de la persona. Habrá dificultades, habrá disensiones, habrá todo esto, como sucedió en el pasado, en la época de Pablo. Así de que está diciendo Pablo: hijos míos, nuevamente sufro dolores con ustedes, Gálatas. Ya les dije, Gálatas, fui con ustedes, les enseñé el nuevo pacto, les dije que no tenían que judaizar, que no tenían que irse a la religión judía. Y luego vienen otras personas y le dicen: no, si es necesario que te circuncide, es necesario que sigas obedeciendo la ley de Moisés, es necesario que hagas esto, aquello. Los quieren llevar a la religión judía, y los Gálatas, sin discernir, están siendo conducidos para nuevamente regresarse de donde habían salido. Y por eso le está diciendo Pablo: ¿qué está pasando con ustedes? Me duele que ustedes, habiendo entendido todo esto, todavía se estén regresando, estén volviendo hacia atrás. Y por eso está diciendo aquí: es que todavía Cristo no ha sido formado en ustedes. No tienen la fisonomía de Cristo todavía. Todavía quieren tener la fisonomía de Moisés, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. ¿Qué sucede cuando uno se refleja en un espejo y en ese espejo, en lugar de que vea su imagen,
debe de ver a Cristo, la imagen de Cristo. Nos dice 2 de Corintios 3:18, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, dice que no hay nada, ningún velo que interfiera, contemplando como en un espejo, contemplamos la gloria del Señor. Somos transformados. ¿En qué espejo nosotros nos podemos reflejar? ¿Dónde nos podemos ver? Nuestra fisonomía. En Cristo. Si estamos teniendo ya la imagen y la fisonomía de Cristo o todavía no. ¿No es acaso la Biblia, la palabra de Dios como un espejo que nos dice tienes que hacer esto, así tienes que vivir, tienes que agradar a Dios, tienes que adorarlo en esta forma? Nos está diciendo, nos está modelando, nos está diciendo esta es la forma de Cristo. Y está diciendo aquí, vemos como en un espejo, vemos la gloria del Señor y somos transformados instantáneamente. No, somos transformados de gloria en gloria, es decir, de una etapa en otra etapa y en otra etapa va paulatinamente el proceso de transformación en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Es decir, que el cristiano debe de ser transformado en su vida a la imagen de Cristo por medio del Espíritu Santo que nos envía el Señor para poder transformar nuestra vida, que refleje la imagen de Cristo, nuestra vida. Este joven está diciendo, yo quiero ser como Cristo. Y esto debe de ser una meta en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo era el carácter de Cristo? Porque bueno, yo quiero ser como Cristo. ¿Cómo era Cristo? Humanamente. Sabemos que era divino, que tenía naturaleza divina, que era Dios con nosotros viviendo, pero como naturaleza humana que Él nació en Belén y se hermanó con nosotros con la naturaleza humana. Su carácter no es que usted desaparezca la personalidad que usted tiene, sino usted tiene que ser transformado. El carácter de nosotros tiene que ser transformado al carácter de Cristo. ¿Cómo era el carácter de Cristo? ¿Cómo piensan que era el carácter de Cristo? Fiel a su Padre. ¿Tenía amor a Dios, Cristo? Mucho. Amaba apasionadamente a su Padre. ¿Amaba a los seres humanos? Mucho. Amaba también a los seres humanos. ¿Solamente a los buenos o también a los malos? A todos. A todos. Sí. Amó Jesucristo a aquellos que le escupieron en la cara, que le crucificaron, que le encajaron los clavos en sus manos y que le encajaron la lanza en el costado. Los que se burlaron de Él, ¿los amó Cristo? ¿Cómo lo demostró? Pidiendo perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí volcó su amor en perdón hacia aquellos que le estaban ofendiendo. Amor a Dios y al ser humano. Es el carácter de Cristo. Carácter de Cristo es que era manso y humilde. ¿Qué es una persona mansa? No mensa. A que no haces una vocal de diferencia. No, los cristianos no somos mensos. Debemos de ser mansos. ¿Saben ustedes un animalito cuando es manso? Un caballo cuando es manso, ¿cuándo es? ¿Cómo se conoce? Un caballo manso. Está quieto, se deja llevar, se deja conducir, está en armonía con el jinete, todo va muy bien. Ese es un caballito manso. Un cristiano manso, el que se deja conducir por Cristo, que se deja conducir en su vida cristiana sin ningún problema. ¿Por qué? Porque digamos está en armonía siempre con la dirección que se va llevando en la iglesia. Y humilde, ¿qué es una persona humilde? Aquella que acepta sus errores. Una persona que no se envanece. Una persona que no piensa que yo soy lo máximo en la vida, que yo tengo todo el conocimiento, que yo soy un genio, que yo soy un sabio, que yo soy inteligente, que yo soy lo máximo en esta vida, y a los demás los ve como tú eres muy poca cosa. No, tú no me llegas ni a los talones. Estoy envanecido. ¿Recuerdan a Nabucodonosor qué le pasó?
Ay, esta es la grande Babilonia que yo edifiqué. Miren los jardines colgantes. Y si eran una maravilla. No negamos que era una maravilla, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estos jardines colgantes, maravilloso. Yo, con mi poder, con mi sabiduría, todo. ¿Recuerdan qué lección aprendió? Dios lo disciplinó 7 años viviendo como una bestia en el campo. Se volvió loco. De tanta vanidad, el hombre se vuelve loco. Como los césares de Roma. Eran tan vanidosos que decían, yo soy un Dios. Y se creían que eran Dios. Y querían que todos los del Imperio Romano le adoraran como Dios. Y allí el problema de los cristianos, que no lo reconocían como Dios. El carácter de Dios, de Cristo, es misericordioso. ¿Tuvo Jesucristo misericordia de la mujer que estaba enferma durante 37 años? ¿Tuvo misericordia de aquella mujer pecadora que la querían apedrear para matarle los judíos? Y que le dijo, mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando les dijo, el que esté limpio, que arroje la primera piedra. No peques más. Perdón. El carácter de Cristo era perdonar, no condenar. Y ese debe de ser nuestro carácter como cristiano. No condenar a nadie, no juzgar a nadie. El juicio es de Jesucristo. Lo que nosotros debemos de otorgar. Cuando una persona hace algo mal, ¿qué debe de hacer usted? Y yo, otorgar perdón. Perdón. No guardar amargura, no guardar resentimiento, no guardar nada de eso que solamente va a dañar nuestro espíritu y también nuestro cuerpo. La prioridad de Cristo era, número 1, ¿quién era? Dios. Pero ¿cuántas veces en la vida la prioridad de uno no es Dios? Es la familia. Es que mi hijo va a correr en una competencia y pues quiero que gane mi hijo, ¿verdad? En la escuela, y quiero que le den una medalla, y por lo tanto, entonces, pues sí, podríamos ir al servicio para alabar a Dios, para estudiar su palabra, pero allá vamos. Primero, la medalla que le van a ganar, si acaso gana el hijo. Nuestra prioridad a veces no es Dios. Nuestra prioridad a veces es la familia. Nuestra prioridad a veces es el negocio. Lo número 1 a veces es el dinero. Y allí es donde debemos nosotros de comenzar a ser transformados nuestra mente, nuestro corazón, nuestros hábitos para parecernos a Cristo. Cristo, su prioridad era Dios. Su prioridad no era el dinero. Su prioridad no era la fama. Su prioridad no era que todos lo reconocieran como el rabino que sabía mucho de la Torá, es decir, de la Biblia, del Antiguo Testamento. Él realmente, su prioridad era Dios. Tener una comunión con Dios, vivir en los caminos de Dios, era número 1. Y número 1 debe de ser nuestra prioridad, Dios, en nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros somos responsables en la familia, responsabilidad en la familia también nos enseña el carácter de Jesucristo. ¿Recuerdan cuando, digamos, Él regresó a los 12 años después de haber estado platicando con los doctores de la ley en el templo, y regresa, y el Evangelio de Lucas nos dice, y estuvo sujeto a sus padres? Dios, tomando forma humana como un hijo, estuvo sujeto a sus padres. Obediencia a sus padres, a la familia. Y aún cuando Cristo estaba en la cruz, porque ya no se nos habla mucho de José como padre de Jesucristo, se infiere, se presupone que realmente murió José. Y cuando Jesucristo fue crucificado, Él era el jefe de la familia que amparaba a su madre, a María. Y cuando Él estaba en la cruz y sabía que iba a quedar sola María, ¿recuerdan qué hizo Jesucristo? Se le encargó a su discípulo amado: mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Encargando, preocupándose.
En los momentos difíciles de agonía, con los dolores que él sentía, él estaba preocupado por la familia, por ser el proveedor. Y ahora que él ya no podía hacerlo por su muerte, está entonces buscando a alguien para proveer a su familia. Pero qué triste es cuando yo conocí a una persona que con familia, con hijos, y que le dijo a su esposa: yo me voy a entregar a Dios y voy a evangelizar. Me voy de la casa y ahí tú a ver qué comes y a ver qué bebes, ¿verdad? Yo me voy a entregar a Dios. Y se fue por todo un mes, sin saber si sus hijos comían, si su esposa comía, sin dejarles dinero, sin nada. ¿Creen ustedes que ese sería responsabilidad de su familia? Cuando dice 1 Timoteo 5:8, el que no provee para su familia es peor que un pagano, que un incrédulo. No, y otras traducciones lo dicen que un pagano, ¿verdad? Entonces, es responsabilidad, como Jesucristo, es el carácter de Cristo transformando nuestra vida, ¿verdad? Que si somos irresponsables, comenzamos a ser responsables en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, es nuestro prójimo más cercano. Prójimo quiere decir próximo. ¿Y qué es los seres humanos más próximos que tenemos nosotros? ¿No es acaso nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos? Es ahí donde se debe de reflejar que realmente estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, ser como Cristo. Costumbre de Jesucristo era orar continuamente. Cuando va a enfrentar la adversidad de la crucifixión, ¿a dónde se va? Al huerto de Getsemaní, a orar. Y todavía les dice a sus apóstoles: velen conmigo. Pero se duermen. Y Cristo ora y ora. Se iba a la montaña a orar, a un lugar donde nadie le molestara, para estar en comunión íntima con su Padre, orando como un ser humano que había tomado carne. Él sentía lo que iba a pasarle, sabía lo que iba a pasar, que le iban a crucificar, que le iban a bofetear, que sabía anticipadamente todo. Y eso es todavía peor, saber lo que le va a ocurrir. Entonces él sufría, y sin embargo, cuando él ora a Dios, nuevamente va con valor y les dice a sus apóstoles que estaban dormidos: ¡ay, dormilones, levántense, vámonos! Ahora sí, con valor enfrenta Jesucristo la adversidad con la oración, es decir, con la fuerza que Dios da a través de cuando nosotros se la pedimos. Entonces, es una costumbre orar, pero estamos hablando no de decir, bueno, voy a, digamos, a orar 1 hora. No va a suceder a veces con nosotros. ¿Por qué no ora 5 minutos cuando se levanta? ¿Por qué no ora 5 minutos antes de empezar su trabajo? ¿Por qué no ora y le dice a Dios: Señor, gracias porque pude conseguir este cliente? Señor, gracias porque, digamos, este jefe malora que tenía, ya me lo cambiaron. Señor, te doy gracias también. Te doy gracias porque no se me fue el camión y, digamos, ya voy tarde al trabajo. ¿Cuántas cosas le podemos platicar a Dios y agradecerle durante todo el día? Durante todo el día podemos estar en comunicación con Él. Orad sin cesar, dijo Pablo. Es decir, en todo momento debe de estar la presencia de Dios en nuestra vida, y esto cambiará totalmente. Eso me recuerda, ahorita me acordé de cuando yo estaba trabajando en una fábrica de botas, y me llamaron para que arreglara una computadora que no prendía. Y pues, después de haber estudiado humanamente lo que yo podía estudiar sobre arreglo de computadoras y haber arreglado algunas computadoras y todo, estaba ahí, supuestamente revisé la computadora y todo estaba bien, pero no prendía la computadora. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo sé, era importante porque de ahí me iban a dar más trabajo todavía. El dueño, pues si voy y le fallo y no se la puedo arreglar, pues ya no me sigue ocupando. Así es de que, ¿qué hago? Y después de hacer todo lo necesario y ver que ya no podía más, me puse un ratito y le dije: Señor, mira, yo necesito este trabajo, pero no sé qué tiene esta computadora.
Hice todo y todo funciona bien, todo está en su lugar, pero no funciona la computadora. ¿Qué hago, Señor? Ya no hay lo que hacer. Y yo necesito sacar adelante, demostrar que sí puedo arreglar computadora. He arreglado muchas otras, pero esta no funciona. ¿Qué hago? Me puse así, estaba orando con mucha preocupación realmente, en silencio. Terminé mi oración y entonces vi 3 alfilercitos que tenían una conexión así, 2 alfilercitos. Se me ocurrió, me vino la idea, ¿por qué no se lo cambio acá? Lo cambié y funcionó la computadora. ¿Lo sabía yo? No lo sabía, pero estaba frente a un problema que ahí lo que yo humanamente podía hacer, ya lo hice. Lo que no puedo yo hacer, lo que usted no puede hacer, pero se lo pide a Dios, Dios va a hacer lo imposible, lo que nosotros no podemos hacer. También forma de servir. ¿Cómo servía Jesucristo? Y es también cómo nosotros debemos de servir. Servía con amor, con humildad a los seres humanos, sin acepción de persona. Sabía servir de buen agrado, aún en las cosas más pequeñas, como era lavar los pies sucios de los apóstoles. Lo hizo Jesucristo. Servir realmente, cada vez que servimos a alguien en nuestra familia, ¿qué sucede cuando quizás su esposa está acostada en la noche y usted está acostado y está muy cansado y su esposa dice: ay, tengo sed, pero no tengo ganas de levantarme? Usted es el jefe, usted es el líder, ¿qué hace? No, pues anda, levántate y ve y baja. O dice: no te levantes, mi vida, no te levantes, mi amor, yo voy y bajo y digamos, traigo el agua, aquí está el agua que tú querías. Servir, realmente es importante la forma de servir, cómo lo hacemos, cómo servimos también a nuestros hijos. Y cada vez que usted sirve en esa forma, con amor, con dedicación, con esmero, con humildad, se está reflejando el rostro de Cristo en usted. Está resplandeciendo el rostro de Cristo en su cara. Cuando enfrente la adversidad, Cristo enfrentó la adversidad con valor, con decisión, porque tenía una meta. Y nosotros también tenemos una meta como cristianos: parecernos, ser como Cristo. Y tenemos que enfrentar a veces la adversidad, enfrentarla con valor, sabiendo que Dios está con nosotros, de que no vamos solos, de que hay un ser supremo poderoso que está cerca de nosotros y que podemos nosotros seguir adelante. Cristo cumple su misión. No importa cómo esté el oleaje de las críticas, no importa los doctores de la ley, lo que juzguen, que es un blasfemo, que hace los milagros porque tiene pacto con el diablo, cómo lo juzgan, cómo lo critican, donde quiera, lo van siguiendo para solamente criticarlo. Y usted, si va a cumplir la misión y su plan que Dios quiere que desarrolle en esta vida como cristiano, lo van a criticar. No sé quién lo va a criticar, pero va a haber alguien que lo critica. ¿Por qué? Porque detrás de esa crítica está Satanás diciendo: critícalo. Y usted se apachurra. No, me criticó, no, me dijo esto, no, que ya no sirvo. No, pues en realidad no sirvo. ¿Para qué? Para hacerlo desistir. ¿Qué le dijo Satanás? Haz milagro, mira, ahorita tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Ahí picándole, provocándolo. Mira, pues si tú eres el Hijo de Dios, arrójate desde esta parte alta, ¿verdad? Los ángeles de Dios van a mandar para que tu pie no tropiece en piedra, etc. Entonces, muchas veces vamos a encontrar que nosotros tenemos un buen propósito de hacer algo y vamos a encontrar tropiezos, vamos a encontrar personas que le critiquen, personas que le estorben, personas que no quieren. No las personas, sino hay alguien que está irradiando pensamientos a esas personas para que usted no siga adelante. Dependerá si nosotros sabemos que tenemos un propósito y una meta firme como Cristo la tenía. ¿Hicieron algo las críticas en Cristo?
¿Desistió él? Cuando le decía a un soldado, desciende tú de la cruz y vamos a creer en ti. Vean, un convertido. Si Cristo hubiera descendido, a lo mejor se hubiera convertido ese soldado. Desciende de la cruz y para que creamos en ti. ¿Y qué decía uno de los ladrones por ahí que estaba a la izquierda? Sálvate ya, baja de la cruz y también sálvanos a nosotros. Realmente Cristo estaba cumpliendo su misión. Nada impedía que su misión fuera cumplida. Un verdadero cristiano que tiene la fisonomía de Cristo, nada puede impedir que usted siga siendo el discípulo de Cristo. Nada lo puede impedir. En otras palabras, la vida de Cristo tenía un propósito. Y ese propósito se logró contra viento y contra marea. No importa las críticas que le hicieron, que tenía pacto con el diablo, que no sabía, que era un bebedor de vino, que era un tragón, que lo calificaron de todo, de todas formas. ¿Cuántas veces quizás le han criticado a usted y entonces ya se le cae el ánimo y se le caen las alas y ya no quiere seguir? ¿Por qué? Porque me criticaron. Debemos de tener esa fortaleza. Como dijo, me recuerdo mucho las palabras de por ahí de Sancho Panza y Don Quijote. ¿Cómo ladran los perros? ¿Y recuerdan qué le dijo el Quijote? Señal de que cabalgamos, señal de que avanzamos. Si alguien le critica es porque usted está haciendo algo. Si no hace nada, nadie le critica. Pero cuando usted emprenda a hacer algo, y sobre todo una cosa buena, alguien le va a criticar. Y depende de usted si se cae por esa crítica y lo toman y le meten zancadilla, o sigue adelante y cumple su misión y su propósito. Eso es vivir y tener una vida con un propósito. Hermanos, les animo a que en este próximo año su vida tenga un propósito. Nuestro destino es la eternidad. Ya lo fijó la Biblia, ya lo dijo Jesucristo. Es tener vida eterna en la vida de Dios. Esa es nuestra finalidad. La muerte no va a ser un impedimento para que Dios cumpla esa promesa. Va a haber una resurrección, de acuerdo con el capítulo 15 de Primera de Corintios. Así que su vida debe de tener un propósito. Y vamos a ir navegando. Y en ese navegar vamos a ir sorteando las olas, los turbiones, la tormenta que se avecina. Pero a través de los problemas que pasemos en la vida, si hay problemas en este año, recuerde que debemos de reflejar la fisonomía de Cristo, que Cristo sea formado en nosotros, que realmente tengamos el carácter de Cristo. La Biblia dice que para eso Dios ha puesto diferentes directores, líderes en la iglesia, para que fortalezcamos por medio del conocimiento, por medio de saber que es Cristo el Espíritu Santo de Dios, el que va cambiando nuestra vida, nuestros hábitos, de tal manera que un día usted y yo podremos, no es imposible, podremos reflejar el carácter de Jesucristo. ¿Podremos ser misericordiosos, hermanos? Si queremos, sí. ¿Podremos ser humildes? Si decidimos hacerlo y si hay propósito en nuestra vida. ¿Podemos tener características de las cuales hemos hablado que tuvo Jesucristo? Sí podemos. ¿Y quién nos va a ayudar? El Espíritu del Señor. Y si el Espíritu del Señor está trabajando en nosotros, hermanos, vamos a reflejar una vida llena de propósito para la gloria de Dios. Deseo que este año sea verdaderamente un año de avance espiritual, de crecimiento espiritual en cada uno de nosotros, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Terminemos haciendo una oración. Padre Santo y bueno, te agradecemos en primer lugar la vida que nos has dado, aunque sabemos que es efímera y un día va a llegar a su término, pero sabemos, Señor, que no termina todo con la muerte, sino tenemos esperanza, tenemos a Cristo, tenemos a tu Hijo amado, el cual ha prometido
darnos vida eterna. Creemos en Él y sabemos, Señor, que Él estará siempre con nosotros, guiando nuestro timón de nuestra vida, de nuestra embarcación. Habrá ocasiones que pensaremos que nuestra barca se puede hundir, pero si Cristo va con nosotros, Señor, ¿quién podrá hundir nuestra vida? ¿Quién podrá destruirla? Sabemos, Señor, que Tú eres poderoso, que Tú estás siempre con nosotros. Pedimos, Señor, que sigas estando con nosotros, sigas haciendo la labor de transformarnos cada día de nuestra vida, en nuestros hábitos, en nuestras decisiones que hacemos, en todo lo que hacemos, Señor, que Tú estés transformando y esculpiendo en nuestra vida Tu carácter, de tal manera que cada día seamos más parecidos a Ti, Señor, y que cada día, Señor, reflejemos que Cristo, por medio del Espíritu Santo, está viviendo en nosotros. Ayúdanos, Señor, no podremos solo para dominar nuestra naturaleza humana. Permite, Señor, que siempre esté Tú trabajando por medio de Tu Espíritu Santo en nuestra vida, de tal manera que la transformes de gloria en gloria y de forma continua durante nuestra vida, y que todo sea, Señor, para la gloria de Tu bendito nombre. Gracias, Señor, porque no merecemos que Te acuerdes de nosotros y nos cuidas, nos proteges, nos guardas de todo peligro, y nuevamente, Señor, nos das de vida un nuevo año que ha empezado. Y gracias, Señor, porque estamos aquí con vida, porque tienes un propósito que cumplir con nosotros. Permite, Señor, que haya una rendición completa, una humildad completa para conocer y hacer Tu voluntad para la gloria de Tu bendito nombre. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que Tú vas a estar con nosotros en este año, en las cosas que nos parecen buenas y en aquellas cosas que nos parecen a veces malas, pero que permite, Señor, que vivamos con sabiduría para aprender de aquellas cosas malas que podamos padecer, aprender la lección que Tú quieres que aprendamos como hijos Tuyos, y que todo esto, Señor, servirá para nosotros en la eternidad, porque Tú quieres, Señor, compartir Tu vida con nosotros. Gracias, porque no merecemos, Señor, tanta gracia y tanto regalo de Tu parte. Ayúdanos en nuestra vida cotidiana y permite, Señor, que cada día podamos reflejar Tu amor, podamos reflejar Tu carácter en nuestra vida cotidiana, en cada momento de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, danos el poder de Tu Espíritu Santo y permite que poco a poco, cada día, reflejemos más la imagen de Tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de aquel que muriera por nosotros en el Calvario, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.